Bueno, muy bien. Vamos a explicar entonces lo que es una interfaz de clase. Dijimos que este concepto lo vamos a necesitar después cuando vayamos a usar eventos. Y vamos a usar eventos cuando le vayamos a dar una función, ¿no? Una funcionalidad a cada uno de los botones, por ejemplo, en las ventanas. ¿Tá? Para que cuando yo apriete el botón pase algo, voy a tener que generar un evento y ese evento necesita el uso, o sea, necesita una interfaz, implementar una interfaz. Entonces, ¿qué es una interfaz? Vamos como de atrás hasta llegar a ese momento de usarla. La interfaz se construye, como dice acá, en ficheros.class. O sea que en Java se va a generar como si fuera una clase, pero no se va a llamar public class. ¿Tá? Va a ser public interface. Se va a decir así. No es una interfaz de usuario gráfica, es otra cosa. Es como si fuera una clase, pero se le llama interfaz. ¿Qué característica tiene esta clase que no es una clase? Es parecido a lo que son las clases abstractas en el sentido de que no pueden crear objetos. O sea, nunca se puede usar una interfaz como esta para crear un objeto. Otra cosa que se diferencia de la clase abstracta, porque como que en eso no tienen en común de que no pueden crear objetos ninguna de las dos, pero en las interfaz sí tenemos métodos abstractos, pero todos son abstractos. En las clases abstractas teníamos un método por lo menos tenía que ser abstracto y los demás comunes. Cuando decimos comunes es que tienen cuerpo, cuando decimos abstractos es que no tienen cuerpo, solo se declaran. ¿Tá? Las interfaces tienen todos esos métodos, son todos métodos abstractos, ¿sí? No puede haber ningún método que sea común. Y otra cosa que tienen las interfaces es que tienen constantes de clase. O sea, cuando nosotros veíamos que cada clase tiene como su campo que es privado, ¿no? Que decíamos private, string, nombre, por ejemplo. Bueno, este tipo de clase, que es la interfaz, no tiene eso. Todos los campos de clase son constantes, o sea, no van a ser variables. Entonces, para eso se usa una palabra que es final, que define que que un campo de clase no puede modificar su valor. Se le da un valor y es constante y siempre va a ser el mismo. ¿Tá? Bien. ¿Para qué sirve tener este tipo de clases que no son clase, ¿no? Que es una interfaz que no genera objetos? Bueno, aparecen como para solucionar, dice por acá, un problema que tiene Java que es que no permite la herencia múltiple. Y acá yo les voy a mostrar esto para ver, a ver si podemos como ver un poco mejor de lo que estamos hablando. Supongan que esto es una interfaz, ¿no? No gráfica. Cada vez que digo interfaz me suena que se pueden llegar a perder y a pensar que estamos hablando de alguna ventana. No, no. Se le llama interfaz a esta clase, ¿tá? Que no es una clase, aunque se guarde en un fichero .class. Empezaría así, empezaría public, interfase y el nombre. ¿Tá? Nosotros vamos a ver una interfaz, por ejemplo, que se llama Action Listener. Luego va a abrir su llave de apertura y su llave de cierre, ¿no? Y dentro de esas llaves lo que va a aparecer son constantes de clase, que las puse acá, puse un ejemplo acá, por ejemplo esta, y van a ser de esta manera, ¿no? Va a decir public, static, final, el tipo de dato, ¿no? Un string, un int o lo que sea que vaya a necesitar, el nombre de ese atributo, que es constante, igual un valor. ¿Tá? Se le va a poner ese valor y ese valor va a ser siempre el mismo, por eso es una constante, porque está definido acá. Que sea estático, nosotros vamos a ver después qué significa esto. Es un modificador de acceso, o sea, va a permitir que esta constante esté disponible para todos los métodos de la clase de la misma manera. Y cada vez que aparece static significa que yo para poder usar ese atributo o ese método voy a tener que poner el nombre de la clase. ¿Tá? Esto voy a hacer un video aparte para explicar qué es static y cómo funciona y para qué sirve todo eso. ¿Tá? Pero en definitiva acá nos vamos a como quedar con la idea de que bueno, las interfaces tienen constantes de clase, son constantes los campos que vaya a tener. Y además tiene métodos, ¿tá? Que los métodos van a ser públicos, va a tener la misma estructura esta, ¿no? De que lo que devuelve, si no devuelve nada es un void,
sino si devuelve algo, acá va a aparecer el tipo del dato que devuelva, el nombre de ese método, y si recibe algo va a aparecer en los parámetros. Entonces yo acá lo que puse en rosado es un ejemplo de un método que vamos a usar nosotros que se llama ActionPerformed, que recibe por parámetro un objeto de tipo ActionEvent. Yo sé que no entienden de lo que estoy hablando, pero es como para empezar a introducir lo que vamos a usar ahora, ¿está? Y bueno, y no devuelve nada, por eso le puse void allí, ¿está? Y a esta interfaz le puse acá ActionListener porque es una de las que vamos a usar, que es así, se llama así, tiene constantes de clase, que después los vamos, de constantes de clase, sí, porque no es una clase, pero se declara en un fichero .class. Bien, entonces, ¿para qué sirve lo que vamos a explicar acá? Ustedes van a ver que esta interfaz dice por acá implement. A ver, todas las interfaces tienen que ser implementadas por alguna clase. ¿Qué es implementar una interfaz? Es darle cuerpo a los métodos que tiene esta interfaz. Esta interfaz, ustedes vean que tiene un método que es este y que termina acá en punto y coma. No abre llave y no hay código para este método. No hace nada este método. Solamente está definido. Entonces, si yo tengo esta clase por acá abajo y esta clase quiere implementar esta interfaz, lo que significa que tiene que hacer es que cada uno de los métodos que aparece en la interfaz, acá en la clase se va a volver a escribir todo ese método, se va a poder dar public, void, action performer, y se va a abrir llave y se le va a dar un cuerpo y se va a cerrar la llave. Entonces, para esta clase, ese método va a ser una cosa que lo va a definir la propia clase, ¿tá? Y va a ser como único para esa clase, a no ser que yo acá recopie todo este código en otra clase y lo ponga, bueno, ahí ya no va a ser tan único. Pero, o sea, la idea es que esta clase reciba, o sea, implemente la interfaz que quiera y que a ese método le ponga el cuerpo que quiera, ¿tá? Porque son métodos abstractos, que eso ya lo vimos en las clases abstractas, que funciona exactamente igual. La clase se tiene que encargar de implementar. Ahora, si supongan que esta interfaz tiene 5 métodos abstractos y esta clase quiere implementar esta interfaz, o sea, la quiere usar, tiene que darle cuerpo obligatoriamente a los 5 métodos que tenga la interfaz. Tiene que abrir llave y cerrar, aunque no los necesite y aunque no los quiera y solo le interese uno, tiene que hacer obligatoriamente eso con todos. Entonces, estábamos diciendo para qué sirve. Bueno, porque esta clase que tenemos acá, no le puse nombre, vamos a ponerle clase X. La clase X puede implementar esta interfaz y también puede implementar otra, como por ejemplo esta otra interfaz que vamos a usar que se llama Mouse Listener. Esta también la puede implementar. Entonces, el para qué sirve viene acá. Sirve para poder generar algo medio parecido a lo que sería la herencia múltiple, que en Java no se permite la herencia múltiple. Nosotros sabemos que una clase puede tener solamente una madre, vamos a decir, solo puede heredar de otra clase, de una sola clase diferente. No puede heredar de otra, de varias. O sea, no puede tener un extend acá y después extender también la funcionalidad de otra clase. No puede heredar de dos clases, ¿sí? Sí, que esta puede tener otra y así, como, ¿no? Como ahora ya no estoy con el lápiz, estoy con el mouse y hago cualquier cosa. O sea, sí, como que esta puede tener otra madre y esta otra y así, pero nunca le van a llegar dos flechas que, ¿no? Que sean como de herencia a una misma clase. Pero sí puede hacer esto, implementar varias interfaces. Entonces, como para tratar de solucionar el problema de que en Java no se puede heredar de muchas clases a la vez, se hizo como esto, ¿no? Y que sí se permita implementar de muchas interfaces a la vez. Entonces, esta clase va a tener los métodos, que son solamente el encabezado del método, se podría decir. Va a poder tener estos y va a poder tener también los otros. Entonces, tendría todos. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y para qué quiero tener métodos que son solamente el encabezado? Bueno, ahí tiene que ver ya una cuestión de diseño del software, en el sentido de alguna manera controlar, ¿no? Que las clases que implementan esta interfaz funcionen más o menos como de la misma manera, en el sentido de que pidan el mismo dato y devuelvan lo mismo.
Entonces como que te limita, ¿no?, lo que puedas llegar a hacer con este método. No es muy fácil de explicar esto si no se ponen ejemplos y si no se practica para ver y entender cuándo usar una interfaz, cuándo usar una clase abstracta o cuándo usar una clase común. Por eso mi objetivo y el objetivo creo que de este curso va más por el lado de entender qué están usando cuando usan, por ejemplo, un Agent Performer, que ahora lo van a tener que hacer con los eventos. Y no es el objetivo del curso hacer grandes diseños de software, porque fíjense que ustedes están recién aprendiendo lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, el concepto de interfaz y el concepto de clase abstracta resulta importante saberlo, pero de ahí a poder usarlo con soltura y saber cuándo uno y cuándo el otro, ahí hay que poner mucha más práctica, ¿tá? Entonces, por el momento, dejamos así. Una cosa más que hay que decir, que está acá en el material, que dice, si una clase común implementa una interfaz, está obligada a implementar todos los métodos definidos en ella. Esto puede resultar engorroso a la hora de programar, porque una interfaz puede tener 5 métodos, pero solo nos interesa uno de ellos. Para evitar este tipo de situaciones es que existen las clases adaptadoras. Entonces, acá. Entonces, si yo necesito solamente un método, puedo usar una clase adaptadora que me deje usar el método que necesito y los otros los implementa internamente esa clase que yo no conozco y no me interesa muy bien cómo lo hace, ¿tá? Esto ahora cuando nosotros hagamos la parte de eventos ya lo vamos a usar, ¿tá? Pero quiero que se queden entonces con esta idea de que una clase puede implementar varias interfaces y que de repente si en algún caso yo necesito de mouse listener que tiene 5 métodos, necesito solo uno, bueno, tal vez acá me convenga usar una clase adaptadora, una clase que se encargue de implementar los métodos que a mí no me interesa, que los implemente ella de manera como interna y que solamente me permita usar el que yo quiero, ¿tá? Entonces nos quedamos con eso hasta ahí y después pasamos al otro video de eventos. Qué corto este video, para los 30 minutos que los tengo acostumbrados, bastante corto. Bueno, una última cosa es que en la API de Java las interfaces aparecen con cursiva, ¿tá? Como para que diferencien una clase, aparece con las letras comunes y en cursiva aparecen las interfaces. Para que si quieren darse una vuelta por la API y mirar algo, estaría bueno. Bueno, seguimos con el de eventos en el video que viene.